Listo. Ahora sí. Usted me avisa. Me Ya. dice 3 o 1. 3, 2, 1. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre residencias médicas en Alemania. De antemano, muchas gracias a todos por su interés en esta actividad organizada por el Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios de SUSIEN-UCE, en conjunto con Coralingua. Primero debo presentar a uno de nuestros ponentes de hoy, el doctor Orlando García. El doctor es médico cirujano graduado de la Universidad de los Andes en el año 2020. Actualmente es residente de medicina interna en Alemania y es el cofundador de Coralingua, una plataforma que ayuda a estudiantes de medicina con todo lo que sería la orientación y los trámites necesarios para hacer su residencia médica en Alemania. Y al final el doctor les estará comentando más sobre este emprendimiento. Ahora los dejo con el doctor Orlando para el conversatorio. Ok, Juan. Bueno, un saludo muy grande a la Sociedad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es un placer darles esta charla, ¿no? Que es sobre residencia médica en Alemania. Y para empezar, les quiero decir que no quiero vender el sueño alemán, ni romantizar la migración, tampoco crear una necesidad en las personas por migrar, porque la migración no es fácil, es algo que se debe saber. Se tienen que saber muchos aspectos, ventajas, desventajas, se debe analizar muy bien. Entonces vamos a hablar del proceso, a derribar mitos, y he creado esta charla con todo lo que me hubiese gustado saber antes de venir. Para empezar, como dijo mi compañero Juan, soy un médico egresado de la Universidad de los Andes de Extensión Táchira, ex miembro de la Sociedad Científica de mi universidad, la ULA Táchira, director de CEPRI en la Juan ULA Táchira 2015-2016 y secretario ejecutivo de CEPRI en la Facultad de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 2015-2016. Mi experiencia laboral como médico residente en ortopedia y medicina interna en Alemania. Y soy un vivo claro ejemplo de cuando una persona decide una especialidad aquí en Alemania y luego quiere cambiar, ¿no? Que se puede, no hay problemas en cambios de sectores, de, por ejemplo, de cirugía, medicina interna o psiquiatría. Aquí es algo que pasa eh, de forma frecuente. Si a alguien no le gusta una especialidad, se puede cambiar. Igual si al hospital no le parece bien por estructuras de trabajo o de cómo trabaja el servicio, ambiente laboral, se puede cambiar, que es una ventaja de Alemania, ¿no? Esa flexibilidad. Los idiomas, bueno, yo hablo español, inglés, francés y alemán. Esto con lo que quiero tocar, el punto es que cuando yo quise venir para Alemania y había que aprender un idioma, como es uno de mis hobbies, no lo vi como un problema, sino como una ventaja. Y yo sabía que el proceso para aprender alemán no es fácil y que esa barrera pues iba a ser algo muy importante para encontrar trabajo aquí, porque como el idioma es una barrera, van a haber más oportunidades en este país. Datos importantes de Alemania es que no influye la mención cum laude ni ser preparador en el proceso, que me parece bien porque la nota no define el desempeño del médico. Muchas investigaciones tampoco influyen porque no comprenden muchos temas o se logran ciertos avances médicos en esas investigaciones. El que quiera seguir haciendo investigaciones se entiende y se apoya ese interés, pero si se piensa que por las investigaciones vas a hacer un currículum más importante, no influye. Bueno, como dije, no importa el promedio de notas. Algo importante de Alemania es que se puede postular directamente al hospital o a la especialidad deseada. Tú te puedes postular a cualquier especialidad si hay una vacante libre y no hay examen directo a la especialidad. Una cosa que se tiene que aclarar son el proceso de convalidación, que sí tienes dos exámenes específicos, pero es para el proceso de convalidar el título de médico. Pero si tú quieres ser neurocirujano, quieres ser pediatra, psiquiatra, cuando te postulas a un hospital no hay examen de ingreso. Y simplemente envías un currículum, una carta de motivación, te van a entrevistar y te van a hacer preguntas por lo general de tu vida, porque Alemania, si no tienes experiencia en esa área, ¿por qué te deben contratar? ¿Qué sabes del hospital? Y cosas por el estilo. Entonces es una charla más que un examen, es una entrevista, una conversación con tus futuros jefes. Algo importante es, como les dije, se pueden cambiar de hospital, si el ambiente laboral no les gusta, pueden hacerlo y cambiarlo. La plaza laboral. La experiencia laboral en tu país influye y hay mayor probabilidad de contratación
y también lo toco aquí por el tema de las guardias. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un médico extranjero en Alemania, la forma de ellos ver la experiencia laboral es si ya has trabajado en tu país, si ya te desenvuelves porque les va a dar seguridad. También pueden contratar a una persona sin experiencia, pero la probabilidad es mucho menor. Por eso se recomienda trabajar en el país en el que el médico esté en Latinoamérica. ¿Por qué toco el tema de las guardias? Porque a diferencia de Latinoamérica, que tienes un residente tipo R2, R3, R4, y ese equipo que te apoya en la guardia, muchas veces en Alemania, o estás solo al mando de la emergencia, si es una emergencia pequeña, si es una emergencia más grande, tendrás uno o dos colegas contigo trabajando, pero no tienes un jefe. Entonces cada médico debe tomar la decisión y solo informar ciertas dudas o los ingresos o los egresos de la guardia al médico especialista. Por lo tanto, hay una autonomía muy importante desde el principio en el trabajo en Alemania en las guardias. Por lo tanto, si tú trabajas en tu país, eso le va a dar una mayor certeza y confianza a tu empleador. Esa es la razón de las guardias y por eso se recomienda trabajar. Por obvias razones, la experiencia laboral en Alemania va a ayudar a encontrar empleo y por eso, si no hay experiencia laboral, se hace más difícil el proceso, pero no imposible. Solo que hay que saber en dónde hay más plazas laborales que te permitan, sin experiencia laboral, poder obtener una plaza. Algo que se tiene que saber y se sabe es que hay muchos colegas latinoamericanos van a los mismos estados de Alemania. Y es entendible porque pues si no es nuestro continente y no es un país en el que nosotros vivíamos o hemos visitado o hemos escuchado desde hace mucho tiempo, se conocen los mismos 3 4 estados y Alemania tiene 16. Entonces eso habla de que hay muchos estados que no se conocen donde se puede encontrar empleo y en esos estados el proceso es más rápido. Bueno, el proceso de homologación del título, de los pasos que son el mínimo nivel necesario para iniciar el proceso, que yo hablo aquí proceso burocrático, significa que es cuando tú ya tienes el nivel del idioma necesario, que es nivel B2, y luego con tus documentos, que son los exigidos, los envías al organismo pertinente en cada estado, porque el proceso se lleva en cada estado, y van a revisar tus documentos. Y a partir de que tienes el idioma, es que puedes iniciar el proceso. El nivel que se pide y es necesario es el B2, que según el marco de lenguas europeas tienen esta clasificación de letras. Este B2 es un nivel intermedio avanzado. Aquí la persona puede entender, escribir, hablar, interpretar, dar opiniones de una forma independiente. Esto cómo es algo práctico. Es el nivel que tiene un bachiller, ejemplo, en la lengua del español, en la lengua del castellano, y puede estudiar una carrera. Cuando ya se gradúa de una carrera, ya es C1, ya es un profesional. Entonces, tienen que saber que es un idioma, el nivel B2 es un nivel que sí tiene cierta fluidez y cierta independencia en el lenguaje. Por lo tanto, es un nivel no imposible, pero sí es un nivel avanzado para empezar la carrera. ¿Por qué se pide este nivel? Porque tienen que saber que ustedes hablarían en una guardia o en el trabajo con familiares, colegas, enfermeros, personal de limpieza, administrativa en el hospital, pacientes, familiares, y se tiene que dominar bastante el idioma y hablar fluido, por eso se pide un nivel tan alto. Bueno, se envían los documentos del extranjero a través del SAP o estando en Alemania. Hay una forma de enviar los documentos que es a través de este organismo, que es un organismo que tiene funcionando 2 3 años, en el que te van a entrevistar, ¿sí? Se inicia a partir de un nivel B2. Cuando ya se tiene un nivel B2 eh, sí, en el hablar, se puede solicitar esta ayuda gratuita con el gobierno de Alemania, en donde ellos básicamente te van a dar un documento, un PDF, donde te van a autorizar y tú vas a mostrar interés por un estado en específico. Ellos van a hacer, en mi caso, yo lo hice cuando hice el proceso, porque yo hice todo el proceso desde el extranjero, desde el idioma hasta el envío de documentos y aprendizaje del lenguaje médico. Tenía poco de haberse creado este organismo. En ese momento no había tanta demanda por esta cita, por lo que era nuevo,
y eran dos entrevistas. La primera era hablar del proceso, de si uno había tomado la decisión por cuenta propia, si conocía los pasos a seguir. Y esa entrevista duraba 40-45 minutos en alemán. Y luego la segunda entrevista, una semana después, fue sobre los documentos. Si yo tenía conocimiento de cuáles eran los documentos que se exigían, cuáles eran las traducciones, cómo se tenían que hacer las traducciones, con quién se iba a solicitar esa traducción, todos los pasos de los documentos, para ellos estar seguros y preguntar cuál estado, si yo tenía un interés por ese estado, saber por qué, la cantidad de hospitales, si sabía algo del proceso en ese estado, y te envían a la semana, cuando yo tuve la segunda entrevista, también de unos 40-45 minutos, ese PDF. Con ese PDF te da el chance y la posibilidad de enviar los documentos desde el extranjero. Son unas entrevistas online. Pero para hablar de esos temas se pide y exigen un nivel avanzado del idioma, que es el nivel mínimo para iniciar, porque se tienen que hablar de temas un poco complejos. Algo que tienen que saber es que el tiempo de revisión de documentos es variable, pueden durar desde un mes hasta 12 meses, pero puede ser hasta a veces un poco más, va a depender de cada estado, que ya hablaremos del tema. Y las dos pruebas del proceso, que la primera prueba es una prueba de lenguaje médico, que es un nivel C1, que es un nivel más avanzado, que es la obtención. Cuando tú apruebas este examen del nivel C1, que esta prueba se presenta de forma presencial en el Colegio de Médicos, cuando ya revisaron tus documentos, obtienes un permiso temporal por 2 años y es opcional trabajar. Hay personas que trabajan por temas de economía, por tomar experiencia en el sistema de salud alemán, ya quieren trabajar, integrarse, o hay personas que se preparan para la prueba de conocimientos y no trabajan, sino estudian el tiempo que necesiten y luego presentan la prueba de conocimientos, que es una prueba oral, a diferencia de la primera prueba, es solamente el lenguaje médico. Entonces, en conclusión, serían los pasos. Nivel del idioma, luego el envío de documentos y luego las dos pruebas que se tienen que hacer del proceso como médico. Aquí, ¿cómo saber qué documentos son? Bueno, aquí tengo un screenshot de Google de uno de los 16 estados. Esto lo tengo como modelo, pero no es que esté diciendo que se vayan a ese estado ni que este sea el estado ideal. Y específicamente quizás es uno de los estados que no recomendaría ir, ya les voy a dar las razones, pero lo tengo porque bueno, fue en el estado donde lo hice y conozco muy bien la estructura de la página y por eso hice el screenshot. Para saber cada estado tienen que escribir la palabra aprobación, que es la palabra que significa aprobar en alemán, Arzt, que sería médico, la palabra en alemán, y luego el estado, que sería Berlín, Hamburgo, NRW, Niedersachsen, Thüringen, el estado al que deseen ir. Y luego la palabra en alemán de solicitar. Cuando ya les aparece un link oficial, se van a la palabra de tercer estado y luego cliquean un PDF donde está especificado todos los documentos. Son PDFs de 8 a 10, 12 hojas, no son PDFs muy complicados, se pueden traducir al inglés, que es la mejor traducción en línea que se puede hacer sin dominar la lengua y donde no hayan tantos problemas en la traducción en comparación al español. Pero aquí les tengo un resumen de los documentos necesarios. La primera limitante que ven muchas personas si quieren enviarlos del extranjero que desconocían este formulario o esta modalidad es porque para enviar los documentos hay tres opciones. Para iniciar el proceso en un estado, porque se hace el proceso es en un estado federal alemán. Ejemplo, en una provincia, si estamos hablando de cualquier país de Latinoamérica que no se diga estado, o en Venezuela, en nuestro caso, que sería por decir el estado Miranda, el estado del Distrito Capital, el estado Táchira, el estado Mérida. Piden una oferta de empleo de ese estado o haberse inscrito en alguna alcaldía para demostrar el lugar de residencia de alguna ciudad de ese estado o un certificado de prácticas. Estas prácticas, la palabra traducida al español significa práctica, pero la palabra en alemán es Hospitation, que es hospitar, el verbo, como se llevaría a español. Es más bien es un certificado de prácticas, pero ahí tú no haces mucho, porque ante la ley, en ese certificado de prácticas, como tú todavía no puedes trabajar,
tú lo que vas a solicitar esas prácticas es para observar. No te pagan, ante la ley no está obligatorio que te paguen, y simplemente te dan el permiso de que observes. Entonces eso significa que no tienes derecho a examinar pacientes solos, sin supervisión, no puedes hacer nada práctico sin autorización y básicamente lo que te sirve sí es para conocer pues el hospital, escuchar mucho y dependiendo del hospital te permiten hacer más o menos. Pero en esencia es observar. Por eso la traducción de prácticas, las personas creen que, bueno, prácticas van a hacer muchas cosas, pero hay personas que tienen muy buenas experiencias y aprenden bastante, les enseñan, y en otras que básicamente no. Y bueno, ese certificado debe tener mínimo 2 semanas de duración. Entonces, por lo tanto, para poder introducir los documentos tienes que estar en suelo alemán. Y para estar en suelo alemán necesitas una visa. Y para tener esa visa tienes que tener una cuenta bloqueada, que ya hablaremos más adelante. También puedes hacer este certificado de prácticas con los 90 días de turista, pero es ver si te da el tiempo de conseguir desde el extranjero las prácticas, que no es tan sencillo, y que estés en ese tiempo de turista con las prácticas y luego poder introducir los documentos. Se puede, pero hay que planificarlo y no es tan sencillo desde el extranjero una respuesta. Bueno, luego si vamos a los documentos que se necesitan, los certificados de antecedentes penales de todos los países en donde la persona haya residido en todos los últimos 5 años, donde haya vivido o trabajado. El certificado de buena conducta del Colegio de Médicos, el certificado de la Autoridad Sanitaria Máxima, que básicamente esto es el artículo 8 o la rural, donde en ese documento es importante porque ese documento traducido al alemán tiene la frase que ellos van a buscar, que se permite y se autoriza a ejercer la profesión sin restricciones. Significa que tienes el permiso total para poder ejercer como médico. Y luego el nivel B2. Entonces, aparte de los documentos de la universidad, no son muchos, son antecedentes penales de todos los países en los últimos 5 años, certificado de buena conducta en el colegio de médicos donde no hayas hecho algo malo a ningún paciente, el artículo 8 rural y el nivel del idioma alemán B2. Y luego los documentos de la universidad, que son solo 4. Diploma de médico, lista detallada de asignaturas, ejemplo, primer año, anatomía, histología, eh, embriología, segundo año, bioquímica, fisiología, donde solamente se aprecian o están listadas las asignaturas con el número de horas que se vieron con las unidades de crédito o un número de horas de las materias. Luego las notas para saber que tú aprobaste todas las materias. Y luego el certificado de formación práctica en el hospital, el llamado certificado de internado rotatorio, saber cuántas horas estuviste en cirugía, cuántas horas estuviste en pediatría, medicina interna, y ellos compararlo con el currículum, no es el currículum, con el sistema de educación médica alemán. Algo que sí es diferente es que aquí ellos ven geriatría, ven cuidados paliativos, ven algo de enfermería y no recuerdo, hay otro bloque y eso al no tenerlo nosotros plasmado de forma general, incluso casi ninguna universidad en Latinoamérica lo tiene, por eso se presenta la prueba de conocimientos, porque eso no se ve. Entonces, esa es la decisión, por eso nos mandan a la prueba de conocimientos. Em, Estos 4 documentos son, para resumir, diploma, lista de asignaturas, notas y certificado de internado rotatorio. Bueno, este es el mapa político de Alemania, donde están los estados, y esto es muy importante entenderlo, porque como todo país tiene unos estados más importantes, otros un poco menos importantes, con mayor economía, menos peso político, y esto influye porque Alemania, como es una república federal con los estados, ellos tienen peso en cuanto a leyes y forma de ejercer varias cosas. Significa que cada estado recibe un dinero y ellos lo destinan un porcentaje de ese dinero para los médicos que van a convalidar o a ejercer la medicina. Esto significa que ellos van a contratar, van a decidir la frecuencia de los exámenes y ciertas otras decisiones. Significa que si le damos la opinión o la decisión a 16 entidades, no todas van a decidir de la misma manera. Y eso pasa en Alemania también. Hay 16 historias del proceso porque hay 16 velocidades, 16 dificultades de exámenes, 16 eh,
tiempos en cuanto a revisión de documentos, entonces no es lo mismo. Eso es muy importante saberlo porque se desconoce mucho esta diferencia y hay estados que son más rápidos, unos más lentos, unos más difíciles, unos menos difíciles, en unos hay más hospitales y en otros menos. Entonces, la gestión en personal de revisión de documentos es diferente, al igual que no todos tienen el mismo presupuesto en digitalización que actualmente se está llevando en Alemania. Y los documentos que les dije hay diferencia, pero son diferencias pequeñas. Es decir, en algunos estados, por ejemplo, en el estado de Baviera, solo aceptan las traducciones de ese estado. Significa que si tú traduces tus documentos en Berlín y los envías a Baviera, no te los aceptan. Sonará un poco impactante, pero es así. Hay estados en que los piden con apostillas solo dos documentos, título y notas, por ejemplo. En otros estados no. En unos estados se permiten enviar rápido los documentos de forma de PDF y luego los revisan en físico y el proceso es más rápido porque van adelantando un tiempo de forma digital. En unos permiten eh, ciertas cosas, por ejemplo, que el certificado de buena conducta puede tener un año de antigüedad, en otros tiene que tener apenas 2 meses de antigüedad cuando se presenta. Entonces, esas pequeñeces o formas muy puntuales hacen que el proceso en teoría parece igual, pero no es lo mismo. Tiene muchos matices y eso es muy importante, la decisión del Estado. La frecuencia de las fechas de exámenes, en algunos estados hay exámenes más frecuentes que otros estados. La dificultad de los exámenes tampoco es la misma. La velocidad de revisión y de las plazas de trabajo influye en los estados en que algunas veces es más fácil, más personas van para allá, en donde es más difícil, pues otras personas no van para allá y eso influye demasiado. El proceso normal completo en Alemania es incierto porque si alguien llega a aprender el idioma y desconoce todo esto y no ha prestado atención al proceso burocrático, que es lo más decisivo, pues va a tener un tiempo más largo y va a involucrar más dinero. Hay personalidades, empresas y colegas que recomiendan un solo estado o ciudad. Estoy en desacuerdo por lo que les expliqué. Yo no te puedo decir, ven para acá y decirte eso y que tú llegues en un año y medio, porque en ese año y medio puede ser que la historia sea diferente. Tampoco puedo decir esto como una receta de cocina. Ven todos para acá porque quizás para acá el proceso en un año y medio se cambia, o es más difícil, o es menos difícil, se volvió más lento. Si es más rápido, genial, pero no es la tendencia en Alemania. Entonces, por eso estoy en desacuerdo y me parece que sea injusto solo por tener una alianza o una escuela con esa alianza y hacen retrasos en los papeles de los médicos o el proceso. Estados que se recomiendan actualmente son Thüringen, Turingia, que sería este estado de aquí, es uno de los estados más rápidos y también se consiguen en plazas laborales, los exámenes no son con tanta dificultad. Brandenburgo, aquí alrededor de Berlín, también está rápido. Alta Sajonia, Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgo-Pomerania, también Schleswig-Holstein, aquí arriba. Baden-Württemberg, donde está Stuttgart, ya estaría el quinto, sexto puesto, al igual que Baja Sajonia, Hannover, Braunschweig. En estos estados, ya actualmente, como van muchos extranjeros, pues está un poco más lento y no se consigue tanto empleo en estos estados. Entonces, se recomendarían, diría, que estos cuatro o cinco, que sería Thüringen, Brandenburgo, Mecklenburgo, Pomerania, Schleswig-Holstein y Alta Sajonia o Sachsen-Anhalt. Luego, por último, Baja Sajonia y Baden-Württemberg. ¿Por qué se dice en estos estados? Porque, bueno, son más rápidos en revisar los documentos, se consigue o hay mayor porcentaje de conseguir empleo y las pruebas también tienen una dificultad relativamente acorde al tiempo que se espera y en general a los parámetros de las pruebas. Otros de los estados que no se recomiendan y se deben saber es que Hessen, aquí, donde está la ciudad de Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, actualmente yo vivo en ese estado, este es el estado más lento del país en la revisión de documentos. Si, por ejemplo, en Thüringen, aquí justamente el estado vecino, tardan de 1 a 3 meses actualmente en revisar documentos, en Hessen entre 15 y 18 meses. Miren la diferencia que hay entre un estado y otro. En Baviera no se recomienda el proceso actualmente porque en la revisión de documentos son rápidos. Presentar la primera prueba de alemán médico, la FCP, tampoco es tardado, pero cuando te dan el permiso de trabajo temporal y tú quieres trabajar, para recibir esa fecha, están tardando entre 14 y 20 meses. Y como casi no se consigue empleo, pues imagínate que quedes en el aire sin poder avanzar en el proceso casi 2 años.
Entonces, es algo que se debe saber desde antes de tomar la decisión de empezar el proceso. En Berlín, por obvias razones, la capital y Hamburgo, que es una de las ciudades más importantes, no se consiguen pocas plazas. Entonces, para tú también pensar, trabajar en una ciudad más grande de Alemania, pues tienes que saber que ahí están la mayoría de alemanes, también extranjeros con experiencia, y tienes que también hablar el idioma muy, muy bien. Y aparte tener mucha experiencia en el sistema alemán, porque al ser ciudades tan grandes y con tantos pacientes y hospitales con tanto flujo de personal, pues es más rápido todo. Entonces, tienes que saber que tienes que o ya ser especialista, tener bastante experiencia en el área, y no es lo más común que consigas empezando trabajo ahí. No es imposible, pero hay muy poca probabilidad. En Renania del Norte, donde hice el proceso, aquí son las pruebas más difíciles del país, incluso este estado, eh, digamos que esquematizó las pruebas, fueron los que las crearon, las llevaron al Parlamento, y porque antes era que se presentaban algunos exámenes diferentes, o algunas veces ni se presentaban exámenes, y ellos pues en vista de varias situaciones que vieron y evaluaron, decidieron el proceso de estas dos pruebas que les he comentado. Entonces en ese estado son las pruebas más difíciles. Contradictoriamente uno de los estados más rápidos, donde hay mayor frecuencia de exámenes, pero son los más difíciles del país. Bueno, aquí con los que les quiero mostrar que esto es una estadística de la Asociación Médica Alemana, diciembre de 2024, hay 68.000 médicos trabajando, donde los latinoamericanos somos todavía un grupo muy pequeño. Para el 2024 éramos 3.468 de esos 68.000 del continente americano, y bueno, los colegas colombianos eran, digamos que el país más grande. Venezuela ni siquiera lo nombraban porque éramos o somos todavía una colonia pequeña. Como podrán ver, desde el 2012 al 2024, esta es la cantidad de médicos que están actualmente trabajando en Alemania. No son los que están solicitando el proceso. Miren que desde el 2012 al 2024 ha habido un aumento más del 100%. Eso indica que si no ha aumentado la contratación en revisión de documentos, que no se ha aumentado en muchos estados, por eso la tardanza o la mayor cantidad de tiempo en burocracia. Bueno, la prueba de lenguaje médico, para comentarles, son 3 evaluadores, un profesor de alemán, 2 médicos. Uno de esos médicos participa como paciente, como un actor en la primera parte. Es una anamnesis de 20 minutos donde se preguntan desde el nombre, datos personales, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares. La segunda parte son 20 minutos donde se hace una carta corta de dicha anamnesis, y luego el tercero sería que se le presenta el caso a un médico eh, sobre, bueno, el paciente, el señor tal y tal, el señor Rodríguez, de 38 años de edad, viene por un ataque de epilepsia, refiere tal, 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 tal. Básicamente es una prueba de lenguaje médico, no es conocimiento. Se van a llevar a cabo con enfermedades muy típicas de emergencia y con los síntomas más comunes. Aquí tengo una lista de las enfermedades más comunes. Miren que hay úlcera gastroduodenal, apendicitis, colecistitis, pancreatitis, amigdalitis, que es algo muy sencillo, la preguntan, mononucleosis infecciosa, una neumonía, hipoglicemia, diabetes mellitus, fracturas cuando hay accidentes, un accidente de bicicleta o moto. Y bueno, hay ciertas enfermedades que no son tan comunes, en ciertos estados las preguntan, que es apnea del sueño, vasalioma, pero con esto quiero decirles que no les van a preguntar algo muy complicado, porque básicamente lo que se quiere saber en esta prueba es la fluidez y de que se puede la persona comunicar con los otros colegas en el ámbito laboral. Luego la prueba de conocimiento son 3 evaluadores, 3 médicos. Aquí la diferencia es que el tercer evaluador es diferente en todos los estados. ¿Por qué? Porque siempre hay un internista, siempre hay un cirujano, y este tercero es variable. Puede haber un radiólogo, un patólogo en un estado, puede haber un emergenciólogo, puede haber un pediatra y ginecología. Creo, si no me equivoco, que no lo preguntan a nivel nacional en ningún estado, muy poco. Pero, por ejemplo, puede haber un médico de familia, puede haber un médico laboral. Entonces, varía. También eso varía en la dificultad, y como podrán ver, no es al 100% todo idéntico en Alemania. Siempre hay un 10-15 que varía. La primera parte es la misma, solo que aquí el paciente va a hablar menos, es más, como digamos que va a hacer respuestas más concretas, para que en esos mismos 20 minutos haya chance del examen físico. Aquí la diferencia entre la primera y la segunda de la prueba de conocimiento es que aquí ya se hace el examen físico al paciente, en la primera no.
En la segunda parte, 10 minutos más porque se debe escribir en la carta el examen físico. Y bueno, el plan a seguir, la terapia y las condiciones a tomar, las órdenes médicas, por decirlo de alguna manera. Y en la tercera parte, ya sí, esta parte dura 60 minutos y hay 20 minutos para medicina interna, preguntas de medicina interna, 20 minutos de cirugía y 20 minutos del tercer evaluador que es variable. Algo que tienen que saber es que, bueno, esto es un ejemplo de uno de los estados de Alemania, en que los estados, la prueba de conocimientos, las personas, hay algo que se llaman protocolos. Estos protocolos significa que si alguien presentó, por ejemplo, en 6 de febrero de 2023 en esta ciudad de Alemania, donde aprobó, estos fueron sus 3 evaluadores, aquí, bueno, el caso clínico y anotó las preguntas. ¿Esto qué sirve? Primero porque en Alemania, en los estados preguntan lo mismo, los mismos evaluadores, que si hay un pool de evaluadores, las personas ya saben. Entonces no es que van a agarrar un libro, ni se van a poner a estudiar bioquímica, ni se van a poner a estudiar genética, ni nada por el estilo, a comparación de otros países que es más amplio, no. Aquí las personas van a estudiarse estos protocolos que están gratuitos en grupos de Facebook, en grupos de Telegram o en grupos de WhatsApp de cada estado o de cada ciudad, en donde se pueden descargar y se estudian esas enfermedades, como un banco de preguntas o un historial de enfermedades, de preguntas, y es más sencillo. Por ejemplo, si aquí tuviésemos una lista que se hace de acuerdo a las pruebas, por ejemplo, lo que está en rojo es que preguntan más. Entonces miren que, por ejemplo, en este lugar se preguntan solo 3 electrocardiogramas más frecuentes: fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio y bloqueos auriculoventriculares. El resto de cosas del electrocardiograma no tiene mucho sentido estudiarlo porque no es frecuente. Por ejemplo, y así con cada sector de cardiología, de nefrología, de neurología, se estudia, es mucho más concreto a comparación de muchísimos otros países. Entonces, por ejemplo, la prueba de conocimiento no es tan complicada. No es tan complicada porque, como les digo, es más específica. Solo que hay que estudiar con tiempo, saber los temas. Aquí con estas historias se sabe qué tan profundo y cómo ellos dirigen las preguntas y da un panorama muy alto o muy amplio de la prueba. Bueno, aquí simplemente hay 3 enlaces, pero bueno, en Coralingua, cuando sigan la página, el Instagram, se le quieren seguir, ahí vamos a publicar todas estas páginas que son páginas gratuitas, en donde hay, por ejemplo, en este enlace hay 5.000 radiografías de tórax con todas las patologías que hay descritas, tanto teóricamente en texto como la descripción y las imágenes con alta resolución. Eso mismo hay varias tomografías y resonancias magnéticas de todas las partes del cuerpo que se pueden deslizar y se pueden ir estudiando y cliqueando cada estructura anatómica y te la dicen, te la distinguen con el color y de forma estructurada en la radiografía y tomografía y se puede ir estudiando corazón, esófago y así por el estilo. En las tomografías y resonancias. También hay hay un atlas de sonografía con videos de endoscopias, también con resultados normales y patológicos totalmente gratuito. Esto también es una página en cuanto a Suiza que tiene radiografías de todo el cuerpo humano, básicamente de articulaciones, de huesos largos y también de radiografías y tomografías de cráneo. Pero también hay de patología, de cortes histológicos y muchas cosas más. Un ejemplo de donde están también las descripciones tanto en inglés como en alemán de todos estos videos de endoscopias o incluso de CEPRES, de todo, por ejemplo, de varios sistemas y órganos totalmente gratis. Esto es de un hospital de Hamburgo, donde eh, sin ingresar estos links se puede estudiar y ver cómo se describen estos exámenes. Eso sirve para la prueba de conocimientos que se puede ir adelantando o estudiando desde el extranjero totalmente de forma gratuita. Para la prueba de conocimientos se recomienda, son los protocolos, es algo muy variable en cuanto a la diferencia de los temas y todo lo demás, se recomienda estudiar los protocolos y se puede profundizar aparte de los protocolos con ambos, pero no es que todo se va a estudiar aquí, sino solo se va a estudiar lo que no esté en estos dos imágenes de aquí a la izquierda, que ya se las explico,
y el primer mes es gratis, lo pueden usar y pueden ir estudiando de allí, desde el extranjero. Por eso un curso está en signo de interrogación. Estos son unas fichas que están totalmente resumidas, cuestan 31 euros el precio actual, y están todas las cosas, frases de 2 líneas, los síntomas especificados de forma muy precisa y todos los parámetros de cada enfermedad, diagnóstico, examen físico, tratamiento, etcétera. Y esto es un libro que tiene apenas un año, que es un resumen de todos los protocolos que les nombré a nivel nacional con los temas más específicos, preguntas-respuestas, como un banco de preguntas de todo el país con los temas más comunes. No es que con este libro te vas a preparar el 100% para la prueba de cada estado, pero sí en un 70-80% diría yo. Y con este libro del extranjero puedes ir adelantando y saber cómo responder, cómo se conjugan ciertas cosas, cómo expresan aquí de forma médica las cosas para la prueba sin necesidad de curso, sino es un libro que lo formó una, si no me equivoco, una médico de Hamburgo que es oncóloga internista y un médico que trabaja cerca de Múnich, creo que en Augsburgo, y tiene años preparando a médicos extranjeros, dando cursos presenciales, y ellos han hecho eso, específico de pregunta-respuesta sencillo para los médicos extranjeros. Y miren que no son de forma costosa, y miren que si me estuviesen escuchando es unas fichas que son como unas 300 y un libro de 200 hojas. No estamos hablando nada comparado con otros países para la convalidación de medicina. Y bueno, la aplicación de ambos y los protocolos. Bueno, vamos a hablar con el costo del proceso, la comparación, los tiempos y el timeline. Digamos que alguien quiere hacer el proceso, va a Alemania y solicita su visa y va a aprender el idioma allá, desde cero, desde hola en adelante. Para alcanzar el nivel mínimo, que es el B2, se tardan entre 12 y 14 meses. Aquí abajo vamos a tener con el ejemplo de Coralingo alguien que hubiese hecho o haga el proceso con nosotros desde el extranjero. Vamos a nombrar a este chico Juan y a esta chica María. A la chica en el extranjero 14 meses, dura también en conseguir el B2. Entonces, como podremos ver, en cuanto al idioma, es lo mismo. Pero miren los costos. Si tú vas a aprender el idioma ya, Alemania te pide para que estés segura de forma financiera y tú te puedas mantener mensual 1.091 euros. Si multiplicamos eso por 12 meses, da este valor 13.092 euros o 14 meses 15.274 euros. Solo en los costos de la cuenta bloqueada. ¿Y qué está incluido aquí? Miren que no está el idioma, está el alquiler, la comida, el transporte, seguro médico, teléfono, internet y otros. Ropa, ocio, etcétera, gimnasio o alguien que tuvo que comprar una chaqueta o unos zapatos, X o Y. Si sumamos todo esto, da entre 790 si la persona ahorra bastante o 1.270. Miren que se excede a estos 1.091, que son gastos generales del costo de vida aquí y muy cortos, muy pocos. No está incluido el idioma. Luego, si vamos al idioma, aquí tengo varios ejemplos de academias, entre la más barata, 250 por 4 días a la semana, 2 a 3 horas al día, y la más costosa, 600. Aquí estoy calculando con los 250 euros, la más económica, serían en ese tiempo de un año 3.000 euros el idioma. Si sumamos 14 meses, serían 3.500 euros. En total, si decimos que, bueno, 13 meses el idioma, lo aprendió en 12 meses y el siguiente mes presentó el certificado, que es el certificado del TELC, que sería el equivalente al TOEFL en inglés o al DELF de la Alianza Francesa. Es una institución en Alemania que cuesta 190 euros si se presenta en suelo alemán, porque estamos haciendo el ejemplo de alguien que aprendió en Alemania, y que da los resultados entre 1 a 2 meses. Digamos que todo es perfecto. No tuvo ningún periodo de vacaciones, aprendió en un año, pasó todos los cursos, pasó el examen y aquí ya invertido 16.282 euros solo con el idioma. Si algo se retrasa y le dan los resultados a los 2 meses y llegamos a 16 meses, ya vamos por 20.646 euros. Aquí no estoy hablando que esté reduciendo costos trabajando porque si está aprendiendo el idioma y no tiene un nivel avanzado, no lo van a contratar de muchas cosas. Ahora vamos a hablar de alguien que está haciendo eso en el extranjero. Digamos que esta persona aprendió con nosotros, gasta o invierte 215 euros de forma mensual con profesores nativos alemanes que tienen experiencia de 3 y 8 años dando el idioma.
Igual, 2 horas al día, 4 veces a la semana, de lunes a jueves. En total solo ha invertido 3.010 euros. ¿Qué es la ventaja de María, que está haciendo el proceso en el extranjero? Primero está trabajando como médico, y como ya les dije al principio, eso les aumenta la ventaja laboral. Está con su país, con su familia, con su clima, con sus alimentos, con sus amistades, y el gasto mensual es menor. Si vive con los padres, pues gasta mucho menos, y si tiene una pareja, pues los gastos son compartidos. La diferencia que sí es más costoso en el extranjero es que los exámenes de certificación del idioma son más altos. En su caso, yo presenté el Goethe en Ecuador, que vive allá, después de graduarme, y bueno, presenté el examen allá y al cambio, comparando los precios de Ecuador y Colombia y Venezuela, la diferencia son 5 o 4 euros, es muy poco. Tienen en promedio 365 euros en comparación a Alemania de los 190. Los resultados del Goethe duran 2 semanas en obtener los resultados si se aprobó el examen. El TELC, hasta hace poco, hasta hace 2 años, si no me equivoco, está en Ciudad de México y en Bogotá la posibilidad de presentar el TELC. ¿Por qué no les digo el Goethe en Alemania, que también está esa posibilidad? Nadie lo presenta porque es el triple de caro en Alemania o el doble, y aparte es más difícil. Entonces las personas, aparte del TELC, hay un banco que se repite de ciertos temas, es más sencillo, y pueden comparar los modelos de prueba en línea, y es mucho más sencillo. Por eso todas las personas les hablo de en Alemania del TELC. Aquí les hablo de estas dos opciones porque, bueno, si no estás en los dos países que se puede presentar, pues no tienes esa chance a menos que viajes. Pero bueno, aquí ya tardan de 4 a 6 semanas en dar los resultados. Pero digamos que los gastos son muchísimo menores y el tiempo es casi igual si lo aprendes en el extranjero o en Alemania. Y aparte que estás trabajando de médico, que te aumenta la posibilidad para trabajar. Luego que viene la burocracia, que les dije que era muy diferente y podíamos ir de un mes de revisión de documentos a 16, 18 meses, y ese tiempo varía, y si muchas personas lo desconocen, pues eso involucra más tiempo de dinero y de avanzar. Entonces, algo que tienen que saber es que los papeles no se los van a revisar más rápido si se está dentro o fuera de Alemania. Cuando hablo fuera de Alemania es que, como en mi caso lo hice, enviaron con el formulario los documentos desde el extranjero. Si están dentro de Alemania no es que ellos van a tener una fila, porque no es así. Ellos solo llevan por fecha. Entonces van retirando y revisando los documentos por fecha. Y si el tiempo es de demora es de 2 a 6 meses, un ejemplo, pues eso tú te ahorras esos gastos estando en Venezuela o en el país donde estés. Y el factor de llegar a una ciudad en Alemania con conexión emocional, donde llegas, la mayoría de veces las personas se quieren quedar porque obviamente dejaron su casa, se duraron un tiempo, se acostumbraron, se sienten en casa en esa ciudad donde llegaron a Alemania, es normal que se quieran quedar ahí. Pero no tomaron en cuenta la burocracia, que es un proceso dinámico y los puede retrasar. Entonces, el paso más importante, que ya depende del gobierno, es la revisión de documentos y es el desenlace, es un antes y un después en todo el proceso. Aquí solo para resumirles, donde estoy comparando los tiempos, la dificultad de las pruebas, la facilidad de encontrar empleo después de la primera prueba, solo para nombrar 2, 3 estados. Por ejemplo, en Turingen, actualmente los documentos que los revisan dan respuesta y presentas la prueba y certificado en mano. O sea, todo el proceso. Envié los documentos, me los revisaron, pagué el equivalente del examen, presenté, aprobé, certificado en mano de la prueba del colegio de médicos, presenté esos documentos en un empleo, me contrataron. Entre 3 y 5 meses. Aquí encontrar empleo está fácil. Y la facilidad, de muy fácil a dificultad media, presentar la prueba de conocimientos. Miren que entonces, actualmente en este estado, pues las cosas no están tan complicadas. Hay alguna situación similar con Sajonia-Anhalt o Alta Sajonia. Son los mismos tiempos. Se consigue empleo y la dificultad de la prueba de conocimientos no es tan alta. Y para que den cita, si tú quisieras presentar de forma rápida, te inscribes para presentar de 4 a 6 meses. Mira que en Turingen es 4 meses, a diferencia de Baviera. Mira que en Baviera tardan en 5 a 6 meses la revisión de documentos, examen y obtener el certificado después de aprobar el examen, pero es difícil encontrar trabajo con la primera prueba aprobada, con solo la primera prueba. Y para obtener cita para la segunda es de 1,5 a 2 años. Entonces, mira la diferencia que es otro, pareciera que estuviésemos diciendo otro país.
Y bueno, así sucesivamente, para no llegar a muchos estados y hacer más largo esto, lo que les quiero solamente explicar es la FAMET. La FAMET es una prueba equivalente a la FCP. La diferencia es que esto es una empresa privada, primero. No es muy nueva, porque tiene desde el 2017, 2018 creada, pero cada vez tiene más peso en que la aceptan en más estados. La FCP, que ustedes escuchan todo el tiempo, es a nivel nacional. O sea, cada estado hace esa prueba con los médicos de forma presencial, tú vas al colegio de médicos, a la cita que te digan y vas. En la FAMED es una prueba online, con una computadora a nivel remoto, que puede estar alguien en Alemania o no, un médico alemán te hace el examen. Entonces ya la diferencia es, una es online, la otra es en persona. Una es una empresa privada, la otra es el colegio de médicos que la hace. En esta prueba, la diferencia es que no hay video, es solo voz. Y es más objetiva, las personas la aprueban más, hay una mayor tasa de aprobación. Desventaja de esta es que no la aceptan en todos los estados. Si no me equivoco, la aceptan solo en 2 estados de forma automática, que es en el estado de Baviera, pero bueno, ya saben que ahí está difícil encontrar empleo y las pruebas son largas, pero bueno, la aceptan. Y en Renania-Palatinado, pero Renania-Palatinado es un estado pequeño y no se consigue empleo. Entonces, digamos que de forma directa no suma, pero algo a tomar en cuenta es que en otros estados que sí está rápido el proceso, depende del funcionario si lo aceptan. Entonces, si tú llamas o estás en Alemania y preguntas, o desde el extranjero te comunicas con el colegio de médicos y preguntas si te la aceptan, y sí, tiene muchas ventajas. Primero porque al ser una empresa privada puedes escoger la fecha y no tienes que presentar ningún documento para presentarla. O sea, tú puedes presentar este examen sin ni siquiera saber alemán. Ya decides tú si quieres invertir lo que cuesta el examen y viajar hasta Alemania para presentarla. Solo se puede presentar en Alemania. Ojo, es online, pero se presenta aquí, en los lugares autorizados, en las ciudades autorizadas. Pero lo importante es que si tú quisieras fijar una fecha y presentar la prueba y ya con esa fecha de examen y el documento de que pasaste, que te lo mandan de forma digital, te puedes hacer unas prácticas y puedes iniciar el proceso y trabajar de forma más rápida. Tiene algunas ventajas. Entonces, como depende del funcionario donde la acepten, es en Thüringen, en Niedersachsen, Baja Sajonia, depende de la respuesta oficial en Baden-Württemberg. Aquí de memoria que las acepten si tienes una confirmación por escrito del colegio médico. Entonces ya estamos hablando de que puedas adelantar bastante. Ajá, seguimos. Aquí ya vamos al proceso burocrático que viene después, ¿no? Bueno, como les dije, muchas personas se quedan en la misma ciudad, en la inversión realizada, porque bueno, están ahí, invirtieron, se quedaron, alquilaron, etcétera. Van a pedir primero empleo, porque bueno, ya tienen tiempo, ya han gastado, lo que sea. Lo primero es un problema. Aquí Alemania desarrolló, digamos que las carreras técnicas, y aquí es de un panadero, un carnicero, una secretaria estudia. Entonces, cuando tú trabajas y quieres buscar empleo de esos trabajos, pues no vas a poder cumplir el 100% de las tareas a pesar del idioma porque no te formaste. Entonces, te tienen que enseñar lo que no aprendiste aquí. Entonces, pues ahí ya es algo que limita. Entonces, conseguir empleo no es tan fácil. Y muchas personas hacen de lo que encuentran. Entonces, venir a hacer el proceso, bueno, y si te retrasa en forma burocracia y buscar empleo, miren que ya no es tan sencillo. No es imposible, pero no es fácil. También depende de la visa, no todas las visas, algunas como por ejemplo la de idiomas u otras visas que aprueban de forma más rápida en el extranjero, cuando vienen a buscar empleo, hacer el cambio no es tan fácil, depende del funcionario, pueden ser que dos colegas latinos vayan a la misma lugar, a la migración, y a uno le autoricen trabajar y a otro no, puede pasar. Es lo mismo cuando pidan financiación, que sí hay unos cursos que financia el Estado, que se escuchan en redes sociales que son gratis y que a todo el mundo se lo dan, sí, si cumple los requisitos, sí, pero como depende de un presupuesto, pues si muchas personas van y hay para 1.000 personas dinero y van 2.000, 5.000, pues sabrán que unas se quedarán por fuera. Y si escucharon que es gratis y no escucharon que había un límite y pensaron que aquí había plata infinita, pues ya empieza el plan. Y si les toca mudarse, como a veces pasa, pues es más dinero, no es tan fácil de alquilar, bueno, etcétera.
Entonces, eso es para que lo vean, que a veces la burocracia aquí no es un país tan eficiente. Y muchas veces no los dirige un médico, son largos, duran de 3 a 6 meses, variando, son costosos y pueden verificar todo en internet, pueden buscar comentarios, son a veces muy caros y no son muy buenos. Pero bueno, digamos que todo ese proceso, digamos que alguien escuchó eso, un curso gratis, logró la financiación, antes de la financiación una cita y el tiempo de la cita, digamos, todo el tiempo perfecto, digamos, en 6 meses lo logró, en un mes la cita, hizo 2 meses de curso o 3 meses y pasó el examen, digamos que todo está entre 6 y 8 meses. Ya aquí esa persona, si todo se da 24 meses, ha invertido 22.828 euros, que es lo que el tiempo está tardando. Unos meses más, unos meses menos, pero ya vamos por este valor. Ahora, si haces el curso de la FCP de 3 meses con nosotros, por solo 400 euros de forma online, primeros 2 meses, donde vas a ver videos grabados en nuestra plataforma de la preparación a nivel nacional, de 30, 40 casos de enfermedades, todas las cartas explicadas, todo paso a paso, y luego un mes con toda la teoría y la información. Luego practicas con nosotros, con una profesora y conmigo, vas a simular en un grupo la prueba, como en la realidad la prueba. Entonces puedes aprender desde el extranjero por un costo muy bajo y en un corto tiempo esto. Incluso si ya estás haciendo B2 y tienes la cabeza, el tiempo y la dedicación, puedes ahorrarte estos 3 meses estudiándolos aparte con el B2 en paralelo. Entonces reduces tiempo y puedes hacer hasta el proceso más rápido que si estuvieses aquí. Simulaciones con una profesora nativa, un médico que vivió el proceso del extranjero y lo hizo en el lugar más difícil del país, que sería yo, que también aprendí en el extranjero el proceso y lo hice. ¿Qué pasa con esta persona? Que aparte que conoce todo esto del proceso, si se asesora con nosotros, va al estado que sea más rápido, es más eficiente y aparte trabajó en este tiempo, que es decir, digamos 14 meses del idioma más 3 meses del curso de FCP, el tiempo de visa, estaríamos hablando de 18 a 20 meses, ya tiene casi 2 años de experiencia laboral. Es bastante, le da más chance de trabajar aquí para conseguir empleo. Y miren que incluso puede ser hasta menos tiempo que en Alemania, y el total invertido es 3.580 euros nada más. Estamos reduciendo bastante, bastante el dinero. ¿Por qué? Porque el idioma es 3.010, B2, curso FSP 400 euros y 170 euros asesoría. ¿Qué es esto de asesoría? Escoger el estado, evaluar las traducciones, hablar con el traductor en Alemania o en el extranjero, dependiendo, revisar toda la documentación que esté bien y incluso ayudarlo con la entrevista para la visa. O sea, todo lo que sería documentos y visa. Bueno, entonces por eso escuchan Corolingua, que soy el fundador, porque, bueno, viví el proceso desde fuera, lo hice y creé la empresa para que más personas puedan lograr su objetivo sin gastar mucho dinero, ahorren tiempo y sea de una forma más eficiente y se garantice el éxito, porque el costo total es menor. Te vas a poder integrar más rápido porque desde que llegas vas a hablar un nivel avanzado del idioma. Te vas a preparar más que cuando llega una persona aquí y va a sufrir menos problemas en cuanto a la burocracia, menos estrés de visas, de cambios, etcétera. Y la tasa de éxito va a ser mucho mayor porque vas a tener menos estrés y vas a saber todo de un principio hacia dónde vas y tienes un norte, ¿no? Entonces, por eso que hayan menos chicos como Juan o más Marías. Y las personas creen, bueno, pero solo puedo hacer el idioma con ustedes. No, puedes hacer desde 3/4 partes del proceso, un 75 o un 100% del proceso. ¿Cómo es eso? Aprendes con nosotros el idioma, los documentos, los puedes ir dejando traducir, recolectando y puedes aprender el alemán médico, que sería la primera prueba con validación con nosotros. Y si de verdad eres muy disciplinado, muy ambicioso y quieres adelantar bastante tiempo, que sería lo mejor, puedes estudiar el temario de la prueba de conocimiento de la ciudad donde quisieras ir, estudiando todos los temas, sabiendo y haciendo una tabla de cuáles exámenes, cuáles temas son más frecuentes, menos frecuentes, qué preguntan, qué no preguntan, evaluando con tiempo qué tan profundo se estudia este tema, cuál sí, cuál no, etcétera. Y todo eso lo puedes recibir sin costo con nuestra asesoría, te ayudamos a conseguir los protocolos o te decimos dónde están. Y puedes estudiar la prueba de conocimientos, recibir con nosotros nuestros tips sin costo y puedes hacer 100% del proceso sin estar en Alemania ahorrando muchísimo dinero.
Bueno, ahora sí, para ir concluyendo, la siguiente parte, que queda poco, es por qué escogí Alemania. Bueno, miren que esto es es un evento que pasó en Kassel. Si ustedes no conocen, yo vivo actualmente en Kassel. Es una ciudad que no es muy conocida a nivel mundial o en Latinoamérica y pasó algo relevante. Con esto les quiero decir que si no están en la ciudad más conocida de Alemania, la tecnología es uniforme. Lo que diferencia un hospital a otro es que en algunos hospitales ellos reciben financiamiento de farmacéuticas, de empresas farmacéuticas o una empresa de algo para hacer cierto estudio, pero la tecnología y los servicios van a ser los mismos a nivel nacional. Entonces te vas a poder formar y aprender de una buena manera en Alemania. No es lo mismo un pueblo en Latinoamérica a una ciudad. La diferencia en cuanto a estructura, tecnología, formación, servicios y atención médica es del cielo a la tierra en toda Latinoamérica. Aquí en Alemania la diferencia es, sí hay diferencia, no puedo decir que no, pero un 90 o 500% menos en comparación a Latinoamérica. Miren que en este hospital, que es un hospital universitario, se implantó a una niña, la más pequeña y joven del mundo, se le implantó un marcapasos. El jefe de la clínica de neonatología y pediatría general, el doctor Andreas Jenke, lo llevó a cabo. Eso fue el 24 de octubre del 2025. Y otra cosa de tecnología que es muy buena aquí en Alemania, por ejemplo, esto fue una noticia de una feria que se desarrolló en Corea del Sur en septiembre, en donde el éxito de la inteligencia artificial alemana en el Foro Mundial de Procesamiento de Imágenes Médicas e Intervenciones Asistidas por Computadora en Corea del Sur. Esto fue una noticia en la revista alemana de medicina en 2025. ¿Por qué? Porque los investigadores del Centro Alemán de Investigación Oncológica obtuvieron resultados sobresalientes. Participaron en 8 competiciones y lograron primer puesto a nivel mundial en todos los países del mundo en 7. O sea, de 8 competiciones internacionales de inteligencia artificial, lograron 7 primeros puestos. Y es un hito destacado para la investigación alemana. ¿En qué? En el Foro Mundial de Procesamiento de Imágenes Médicas e Intervenciones Asistidas por Computadora, para operaciones, para diagnóstico médico y cuando esto pasa, a nivel nacional, desde el hospital más pequeño que haga diagnóstico oncológico al más grande, utilizan la misma tecnología. Por eso, si trabajas aquí, tienes tecnología de primera calidad. Y como podrán ver, que es una noticia nueva, actual, es algo muy importante. Algo que involucra la decisión es el ámbito económico. Aquí les tengo una tabla donde están los países. Tengo 3 países: Alemania, Francia o España, con diferentes ciudades, con el alquiler promedio de una habitación de un dormitorio, en la parte más cara de la ciudad, que sería el centro, en el salario bruto, sin quitar los impuestos de un residente de primer año, y un porcentaje del salario dedicado al, al alquiler. Miren que en Alemania, en la ciudad más cara, que sería Múnich, se destinaría 1.500 euros, que sería un 29,4% del salario. Miren en Francia, que París sería la más costosa, 1.400 euros, dedicarían casi un 50% de su salario solo a pagar alquiler. Y en España, que la situación sigue empeorando porque por muchas razones esto no va a parar, en Barcelona dedicarían un 63% de su salario solo a alquiler. Entonces, en Alemania se puede ahorrar más porque son salarios más altos con los mismos costos, con costos de vida en algunos sectores más, menos costosos o más baratos que incluso en España, que casi un 65% solo va a alquiler. Claro, esto es un promedio de un estudio de 45 metros cuadrados en el centro, que es el más costoso, o la parte más costosa de la ciudad. Esto fuera solo para explicarles. En la periferia es más económico, pero en los centros de las ciudades son a veces los lugares más bonitos y las personas en Europa quieren vivir lo menos posible caminando para poder alcanzar ciertos lugares. Entonces, por eso se hace en comparación al centro. Ventajas de Alemania a otros países. Bueno, con una noticia del 13 de junio del 2025, hay escasez de médicos que sigue aumentando, es un problema creciente. Y a pesar de que aumentan los números de trabajadores, de médicos trabajando, no cumplen todavía con la necesidad, no está cubierta la necesidad y la escasez que hay.
y se tienen que buscar la manera de que aumente ese porcentaje de médicos. También algo que tienen que saber es que una gran parte de la cantidad de médicos que actualmente trabajan tienen más de 60 años y son más de 100.000 médicos que tienen más de 60 años. Significa que dentro de poco se van a jubilar. Hay escasez de especialistas y muchas personas ni siquiera trabajan a tiempo completo. Unos trabajan incluso un 70-60%. Ventajas de Alemania, bueno, como les dije, especialidad reconocida a nivel internacional, tecnología avanzada, horarios y turnos regulados por la ley, experiencia multicultural, balance vida-trabajo, donde puedes incluso escoger si trabajas al 100, 70, 60, 50% del horario, calidad de vida, transporte público eficiente, educación y salud pública, y posibilidad de obtener la residencia permanente y eventualmente ciudadanía alemana. Algo que tienen que saber es que por qué hay tanta escasez de médicos. Bueno, esta es la principal revista alemana, fue fundada en 1872. Esta revista publicó en noviembre de 2024 que actualmente están aumentando las mujeres que están trabajando en el sector salud, que no pasaba antes. Ese cambio en sexo, de género, en los médicos, pues ha hecho que si hay embarazos, pues las mujeres no hacen guardias, no toman muestras de sangre, en caso de cirugía van disminuyendo su participación, tienen días libres en citas médicas, posible home office por complicaciones del embarazo y por cada hijo se pueden ausentar 2 años y no las pueden despedir. Esto significa que hay un gran porcentaje de plazas laborales que incluso pueden estar cubiertas en papel, pero no de forma física. Y bueno, ¿por qué se debe esto? Las mujeres trabajan, a veces está aumentando en que las mujeres trabajan a medio tiempo o no al 100% y que las mujeres pues son más disciplinadas, tienen mejores notas en el bachillerato y obtienen más cupos de medicina. Y bueno, eso también pasa en Latinoamérica. Mi corte en Venezuela eran 70-80% también mujeres. Algo que tienen que saber es que el 27 de octubre de 2025 hay un agotamiento, comenta la noticia, traducida al alemán, es que hay un agotamiento crónico de los médicos, aumenta la probabilidad de jubilación anticipada. Significa que se necesitan los médicos porque los que están ya quieren irse antes a la jubilación. Con una noticia del 16 de julio de 2025, hay una iniciativa contra la escasez de personal cualificado. Lo que quiere hacer la nueva ministra de Salud, Nina Varken, es que quiere acelerar el reconocimiento. ¿Qué quiere hacer? Quiere enviar a todos los países, a todos los médicos de terceros países, es decir, fuera de la Unión Europea, directamente al examen de conocimiento. Ahorita, que ni siquiera se los nombré, es una donde se puede hacer una evaluación del pensum, donde es ese libro grande que está todo detallado. Ejemplo, sistema auditivo, partes del oído, oído externo, oído interno, huesos, irrigación, inervación, todo lo que se vio, cada tema de cada materia traducido, pero eso pues tenía más del 90% de rechazo, involucraba mucho tiempo para las personas que lo revisaban, costoso y lo quieren eliminar totalmente. Por eso si ni siquiera se los nombré, eso ya está ahorita, hay una noticia, creo que actualmente, que no la añadí, que ya están debatiendo en el Parlamento para totalmente eliminarlo. Bueno, eso hará que haya menos burocracia y lo quieren, aparte de eliminar ese proceso, para liberar personal, quieren hacer un organismo central y evitar esto que les estoy diciendo que un estado, que otro estado, que es más rápido, que es más lento y que haya mayor digitalización, porque el problema es que en muchos estados, cuando se empieza en un estado y se cambia, a veces no está digitalizado, vuelven a revisar los documentos, X o Y, o bueno, hay retrasos y como no está decidido que si se revisan aquí, ya están directamente revisados allá, si no se ha hecho el proceso completo, hay retrasos, vuelven a revisar, X o Y. Y eso lo quieren eliminar, pero bueno, todavía están en proceso, aunque todavía no lo han llevado a cabo. Aquí les quería comentar la cantidad de puestos que hay para poder, sí, de centros de salud para trabajar, 1.874 hospitales, 1.079 clínicas de rehabilitación y prevención, 98.500 consultorios, aquí las diferentes especialidades. Una pregunta común es, ¿me aceptan la especialidad en Alemania? Eh, Sí, pero tienen que ver que les van a aceptar el tiempo que cursaron en otro país la especialidad, pero no completa, porque por ejemplo, si alguien hace
Por ejemplo, ortopedia y traumatología aquí dura 6 años. Si en tu país dura 3 años no es igual a 6. Entonces ya por ahí ellos dicen, bueno, si tú te graduaste de ortopedista ya son 3, aquí son 6. Aquí tienes que hacer mínimo 3 años, porque 3 no es igual a 6. Ya por ahí es para que sepan que así lo van a razonar. Aparte tú tienes que demostrar que en esos 3 años hiciste lo mismo que aquí las personas logran en 6, de procedimientos y de cirugías. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Toda esa información está en internet, de lo que tiene que recolectar o tener como requisitos para cada especialidad, cada subespecialidad también, y saber qué falta y qué no. Y tienen que poder demostrar todo ello específicamente traducido, que lo firme el hospital y poder demostrar todos esos procedimientos. Y bueno, por ejemplo, aquí 5 años dura, por ejemplo, medicina general, anestesiología, otorrinolaringología, medicina interna de forma general. 6 años dura, por ejemplo, cirugía cardíaca, cirugía cardiovascular, ortopedia, traumatología y los demás. Hay también, por ejemplo, posgrados de 4 años que son solo para graduarse de anatomía, bioquímico y fisiólogo. Las especialidades más demandadas: medicina de familia, medicina interna y todas sus subespecialidades. Por ejemplo, en cardiología, 35% actualmente de todos los cardiólogos en Alemania tienen más de 60 años. Significa que en los próximos 10 años van a haber menos del 30% de los cardiólogos, solo por darles un ejemplo. Bueno, lo sé por intereses personales de cardiología. En pediatría también faltan médicos, anestesiología, medicina intensiva o intensivista, psiquiatría, psicoterapia, neurólogo, radiólogo, ortopedista, ginecología y obstetricia. ¿Qué especialidades no faltan mucho? Bueno, el patólogo, el cirujano plástico, el oftalmólogo, nos faltan muchos. Entonces, o el dermatólogo. Entonces, por ahí, si tú quieres hacer dermatología, cirugía plástica, ¿qué otro les dije? Oftalmología, no son las especialidades más demandadas y se te va a dificultar un poco más. Bueno, la residencia médica, ya para ir terminando, el horario, por ejemplo, en medicina interna es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, la revista con el especialista del jefe del servicio son los lunes, los jueves con el otro especialista del servicio y la revista por tu parte, solo con los pacientes de martes, miércoles y viernes, por ejemplo. Al final de cada día hay preguntas donde se pueden debatir ciertas cosas con los colegas y los especialistas de conductas a seguir. A diferencia de ortopedia y traumatología, sí, en el hospital donde estuve se empezaba más temprano, de 5 a 5 y media, se salía un poco más tarde, no daban libre después de la guardia, la revista era 1 hora y había más trabajo. Unos iban a piso, otros a cirugías, a salas de operaciones, otros a emergencias, otros a consulta externa. Entonces es diferente. Todo empieza más temprano y se sale más tarde en algo quirúrgico, por ejemplo. La revista es fuera de la habitación, se presenta rápido y corto el caso, se hablan de los medicamentos. Aquí no va a haber academia en la revista, aquí se habla solamente con el paciente, si se siente bien, si ha notado algo en específico, y lo que se habla de lo médico se habla fuera de la habitación. La revista sí lo veo que tiene un punto negativo en que no haya tanta academia, o bueno, hay muy poca, porque los alemanes primero lo que es académico lo van a estudiar por su cuenta. Si tú no tienes preguntas, ellos no te van a estar preguntando. Es decir, si tú tienes dudas, tienes que preguntar. Si tú no preguntas, ellos asumen que tú ya te lo sabes todo. Y como tú eres médico, tú si no preguntas y no tienes dudas, ellos no te van a enseñar. Entonces, ¿cómo se podría aquí aprender más? Bueno, si preguntas, si tienes un poco curioso y estás aclarando ciertos puntos, pero si tú no preguntas, ellos no hay exámenes para pasar de un año o de servicio a otro, no hay seminarios tan largos ni tan profundos como en Latinoamérica, ni las revistas te van a preguntar ni te van a enseñar en la revista. Entonces, hay un gran porcentaje que es independiente, obvio, si está, por ejemplo, rotando por un departamento de endoscopia, te van a enseñar la endoscopia, te pueden enseñar cosas de la enfermedad, pero no es que va a haber un examen para saber si dominas la endoscopia o tienes que dar un seminario de ciertas patologías para poderlo llevar a cabo. No. Si ellos ven que tú tienes la seguridad, ya has observado varias endoscopias
ciertos procedimientos te van a dejar hacerlo, pero algo muy independiente. Hay en algunos servicios o en algunos hospitales una vez a la semana seminarios de 15 o 20 minutos, pero son de temas muy puntuales. Para los congresos son 5 días al año para ir a congresos, son días libres aparte de las vacaciones, depende de cada hospital que te dé más o te apoye menos. ¿En qué te apoyan? Transporte, hotel y el curso. A nivel mundial puedes escoger el curso que desees. Varían en algunos hospitales entre 600 a 1.500 euros. Depende, bueno, del presupuesto del hospital y de lo grande que sea y el dinero que te aporte para ti. Actualmente hay una reforma de salud en que quieren hacer más tiempo las especialidades, que sean más largas, pero quieren apoyar con más dinero para congresos, tanto cuando las personas estén en el área hospitalaria, ¿sí? En la parte hospitalaria, y luego ese tiempo que quieren hacer más larga la especialidad es de forma ambulatoria. Quieren que personas, por ejemplo, si alguien es cardiólogo, dure un tiempo más, aparte del tiempo en el hospital, en un consultorio. Y que en ese tiempo pues haya también pago para congresos. Los bloques de guardias, bueno, puede haber una semana de guardia de 8 a 4 y media, luego el fin de semana de 12 horas, de 9 a 9 de la noche, de 9 y media a 9 de la noche, la segunda semana en las noches, de 9 y media a 8 de la mañana, y viernes libre y el fin de semana libre. Y la tercera semana pueden haber guardias solamente de 4 y media a 9 y media, y para equilibrar todas las horas de más que se han trabajado antes o las semanas anteriores del mes, tienes libre el lunes, martes, miércoles, jueves y solo vas el viernes y luego sábado y domingo libre. Eso es uno de los ejemplos actualmente de medicina interna, pero esto va a variar dependiendo de la cantidad de colegas, quienes están enfermos, quienes están en congreso, quien por ejemplo renunció, o etcétera, o es nuevo y todavía no puede hacer guardias, etcétera. Las vacaciones son 30 días de vacaciones al año, se solicitan todos los días o los deseos de las vacaciones desde octubre del año pasado. Es decir, por ejemplo, octubre del 2025 se decidieron todas las vacaciones del 2026. Tienen prioridad los padres porque los padres solo pueden salir con sus hijos en las semanas de vacaciones de las escuelas, no tienen permitidas otras semanas. El salario, cuando tú escuchas en redes sociales o en varias partes, es cuando ves el bruto, que es sin sumar impuestos. Es decir, el dinero que no llega a la cuenta. Es lo que se firma en el contrato. Cuando llega a la cuenta es cuando quitan impuestos y ese sí es el que está en tu bolsillo. Por ejemplo, aquí las guardias, hay muchos hospitales que pagan la guardia, por ejemplo, nivel 1, 36,14 euros la hora, algunos nivel 2, un poco más alta. Es una red flag porque a veces pagan mejor la guardia, que se gane un poco más al final del mes, pero son hospitales que tienen que hacerlo así para poder recibir colegas, empleados, médicos. Bueno, por ejemplo, si tú trabajaste en nivel 1, 36,14 euros la hora, trabajaste de 6 de la noche a 6 de la tarde, 12 horas, cobras el 100%, pero al día siguiente duras 8 horas y te quitan por estar libre. Tienes libre esas 8 horas al día siguiente, pero no cobras el 100% de las 12 horas de la guardia, sino solo 4. Entonces, por eso es menos dinero. Esto es, bueno, en mi actual contrato, 40 horas, lo que se gana, 5.917 euros brutos. A1 significa médico residente, Stufedrade significa con 3 años de experiencia. Con todo esto me quitan entre 38 y 42% del sueldo y me quedan de 3.400 a 3.650 euros netos. Claro, soy soltero sin hijos y bueno, quitan esto y llega esto. Esto sin guardias. Con guardias serían 200, 300 euros más. Con 3 años de experiencia. Y bueno, aquí ya concluí. Coralingua es una empresa de idiomas de asesoramiento integral del proceso. Como podrán ver, somos 4 compañeros. Aquí está nuestra página web, el correo oficial y los 3 profesores alemanes y yo. Ellos hablan alemán, bueno, son alemanes y hablan español muy fluido, porque han vivido y han viajado por Latinoamérica y pues pueden enseñar el idioma con total certeza y pueden aclarar muchísimas dudas desde el principio. Aquí están todos nuestros servicios, aparte del alemán general, del alemán médico, tenemos club de conversación, club médico, la asesoría que les dije, búsqueda de empleo a nivel nacional gratuita, búsqueda de vivienda en toda Alemania, asistencia psicológica online con nuestros cooperadores, que es una empresa en línea de psicólogos, acompañamiento mensual
con un abono mensual podremos resolver y hacer reuniones para acompañamiento mensual y aclarar dudas, asesoría financiera y bancaria gratuita con nuestras alianzas. Con nosotros decías que pagas, no es una receta de cocina, tú decides en qué quieres hacerlo, es un pago mensual, no son paquetes ni obligando a pagar un porcentaje alto de inicio, sino se paga de forma mensual y se decide qué se quiere hacer. La burocracia, que es donde tenemos unos costos muy accesibles, son, por ejemplo, si quisieras pagar toda la burocracia, son 510 euros. La asesoría de documentos y visas, contacto con un traductor dentro y fuera de Venezuela o de Latinoamérica, búsqueda de vivienda a nivel nacional y asesoría en empleo conmigo, que es decir, yo te entrenaría para la entrevista de trabajo, te ayudaría a redactar el currículum, la carta de motivación y te entreno para el hospital que desees desde el extranjero. Y bueno, esto ha sido el conversatorio y aquí está la palabra danke, que sería gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. De verdad que muy buena la charla, todo muy claro. Sin embargo, ahorita vamos a proceder a responder algunas preguntas que dejaron los estudiantes o los interesados en el formulario de inscripción. Ok. Saqué algunas preguntas que quizás no quedaron muy del todo contestadas durante la presentación y bueno, las voy a leer para que usted las responda. Ok. La primera pregunta sería, ¿cuál es el siguiente paso a seguir luego de graduarme como médico? ¿Puedo viajar a Alemania para realizar prácticas durante la carrera? ¿Y qué nivel de alemán necesito? Bueno, esa ya la contestó, pero las otras sí las puede profundizar. La pregunta es, ¿qué debo hacer luego de graduarme? ¿Sí? Sí. Bueno, los pasos a seguir luego de graduarte son los que te dije. Aprender el idioma en 14 meses. En ese tiempo hacer el proceso de los documentos. Eh, si puedes, en esos 14 meses también puedes aprender el alemán médico o después de esos 14 meses estudiar el alemán médico, que serían 3 meses más. Luego de aprender el alemán general, presentar, certificar el idioma, solicitar si quieres enviar los documentos desde el extranjero, hacer el proceso desde el extranjero de todo, y cuando ya revisen tus documentos, puedes incluso pagar la prueba de alemán médico con el colegio de médicos desde el extranjero y solo viajar con una visa ya a presentar la prueba con fecha en mano. Y antes de esa prueba, si tienes el chance de hacer unas prácticas o aprender el idioma, el curso de alemán médico y viajar a Alemania para hacer unas prácticas, vivir un tiempo para agarrar más confianza en el idioma, que puede ser una práctica en algún hospital un mes, mes y medio antes de la prueba y ya estando allá presentar la prueba, ya con visa y obtener un empleo. Dependiendo de lo que tan lejos quieras tú llegar desde Latinoamérica en el proceso. Y la segunda pregunta era si se podían hacer prácticas luego de grabado, ¿sí? No, durante la carrera. Sí, pueden viajar a Alemania para realizar prácticas durante la carrera. Sí, sí se pueden hacer prácticas. El único es que tengas la disponibilidad de tiempo, dinero y que tengas el idioma necesario para ir. Te pueden aceptar en inglés, pero no todas las personas en los hospitales hablan inglés ni tienen mucha disposición a hablarlo y del tiempo y para que sea beneficioso, porque como no se trabaja en inglés, sería en alemán. Y para que sea una experiencia que se pueda disfrutar de la mejor manera y ser beneficiosa para ti, tienes que tener, yo recomendaría mínimo alemán nivel B2 y conocimiento médico en alemán. Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el proceso para personas con pasaporte de la Comunidad Europea? Para las personas con pasaporte con la de la Comunidad Europea, lo único que diferencia es que no necesitan visa para viajar. Significa, tienen que aprender el mismo idioma si no lo dominan, el mismo nivel de alemán B2, tienen que presentar los mismos documentos que alguien que no sea de la Comunidad Europea. Lo que diferencia es que no necesitan visa. Entonces, pueden viajar a Alemania sin visa y eso pues les permite una contratación más sencilla sin dominar el idioma. Si es una ciudad grande pueden trabajar en inglés porque como tienen pasaporte de la Comunidad Europea es más fácil para contrataciones, incluso que no sean del ámbito médico. Pueden solicitar ayudas
tanto para financiamiento de ayuda mensual en cuanto a comida, vivienda, por el gobierno alemán por ser ciudadanos de la Comunidad Europea o con pasaporte europeo. Pero las dos pruebas tienen que igual presentarlas. O sea, la única diferencia es que no tienen que solicitar la visa y aquí tienen más ayudas desde mucho antes que no son tan largas y tan amplias como alguien que no es europeo. Pero el proceso es el mismo. Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles credenciales o documentos puedo empezar a tramitar desde hoy para estudiar mi posgrado en Alemania? Los documentos que te dije, diploma de médico, notas, notas, lista de asignaturas, internado rotatorio y diploma de la universidad. Y el certificado de buena conducta, el certificado de artículo 8, los antecedentes penales. Todos esos son los documentos que tienes que presentar. Desde ahorita, si ya te grabaste como médico. Buenísimo. Otra es necesario tener una cuenta bloqueada con X cantidad de dinero para iniciar todos los trámites necesarios. No. Si haces el proceso del extranjero, como yo lo hice, no se puede, no es necesario tener cuenta bloqueada. Piden cuenta bloqueada es cuando estás en suelo alemán y no estás trabajando. Entonces, para recolectar los documentos, traducirlos y obteniendo el paso con este organismo que les comenté, y tú los envías, te pueden ir revisando los documentos sin ni siquiera estar en Alemania y no tienes que tener cuenta bloqueada. Puedes hacer eso sí y cuando ya te responden por correo electrónico que tus documentos están en orden y que puedes pagar la prueba, la primera prueba con validación, puedes hacerlo. Pagar desde el extranjero, transfieres el dinero y puedes viajar directamente a presentar la prueba o unos meses luego de tu llegada a Alemania, antes puedes hacer unas prácticas en algún hospital para tener más confianza, ya habiendo estudiado lo de la prueba, obviamente. También puedes hacer lo mismo, sin cuenta bloqueada, es venir como turista, pero ¿qué significa eso? Es lo mismo, enviar los documentos, viajar directamente a la prueba, pero en 3 meses tienes que presentar la prueba, aprobarla y buscar empleo en esos 3 meses. Es arriesgado porque es un tiempo corto. Y si vienes sin visa, tienes que devolverte a tu país y entrar luego con una visa aprobada. O sea, si pasa el caso, presentaste, pasaste la prueba, conseguiste empleo y estás como turista y todavía tienes un mes todavía de chance de los 3 meses, igual tienes que regresar a Latinoamérica para solicitar la visa y viajar. O sea, se puede hacer, pero es más arriesgado y hay que estar muy avanzado en el proceso y también todo muy planificado, pero es posible. Ok. La siguiente es, ¿qué tanto contacto tiene el residente con el paciente en Alemania en relación con el sistema de salud venezolano? El contacto diría que es casi igual, porque bueno, como vieron, la revista médica es todos los días y dependiendo de lo que tú quieras examinar y hablar con los pacientes es el mismo contacto. Obvio, algunos pacientes hablarán un poco menos que un paciente latino, pero el contacto es en cuanto, si hablamos de contacto de cercanía médico-paciente es lo mismo, y si es contacto en cuanto a aprendizaje y todo lo demás, diría que sí, es casi igual. Chévere. La siguiente sería, ¿los posgrados en Alemania son validados por las universidades o dependen del sistema de salud? Los sistemas son validados. Sí, la mayoría de hospitales tienen validez por universidades. Ejemplo, tú puedes estar en la UCB, en el Hospital Universitario de la UCB, y está validado por la universidad. Pero puedes estar, por ejemplo, en Guarenas o en una ciudad cercana de la capital, y ese hospital tiene cooperación con la universidad y también al mismo tiempo que estás en ese otro hospital, te lo valida o está en cooperación con la Universidad Central de Venezuela, por dar un ejemplo. Eso se ve, se aprecia en las páginas de los hospitales
y, por ejemplo, hospital tal en cooperación con la universidad tal. Lo único que sí tienen que saber es que muchos hospitales que no son el ente principal, es decir, el hospital universitario de la de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo. Tú estás en otro hospital satélite de ese hospital universitario, no es el hospital universitario. Muchas veces ahí no está completo el posgrado. O sea, está, por ejemplo, si tienes que hacer 3 años de cirugía, puede ser que en ese otro hospital, que es un poco más pequeño, a 1 hora o a media hora de la capital o de la ciudad grande, solo puedes hacer un ejemplo, 2 años o 1 año de ese servicio o de esa especialidad. Luego tienes que cambiarte. Entonces, eso como se sabe, está en las páginas de los hospitales, está en la parte de formación médica, ellos ahí especifican. Ofrecen de medicina interna todos los 5 años o solo ofrecen 3 años y esos 3 años especifican de qué servicios, cardiología, nefrología, neurología, por ejemplo. Eso lo puedes saber. Chévere. La siguiente es, ¿qué tan factible es la especialidad de cirugía plástica siendo extranjero? ¿Y qué tan factible es hacerla en una uniclinic? Es más difícil que otras, pero es factible. Solo que hay que saber ir a donde haya más escasez de médicos, más plazas laborales vacías en Uniclinic, por ejemplo. Suma si tienes experiencia de cirugía general o de cirugía plástica en tu país o no. Suma también donde tú vayas, si hay más plazas laborales vacías o no. Y segundo, como es una de las especialidades que menos se necesitan aquí o que menos oferta de plazas hay, va a ser un poco más complicado. Se puede y lo que hacen es, muchas personas aquí es que primero hacen cirugía general y luego hacen cirugía plástica cuando ya son cirujanos generales. No van directo a cirugía plástica. Entonces, significa que vas a tener que hacer cirugía general, te diría al principio, primero, y luego sí cirugía plástica. Pero si es factible, solo que tienes que saber que hay menos oferta. Bueno, muchas gracias, doctor. Esas fueron las preguntas más relevantes del formulario. Hay otras, Ok, como los documentos, nivel de alemán necesario, si se puede hacer todo el proceso de Venezuela, pero esas ya quedaron respondidas. También se respondió sobre si es necesario ser el rural, ya dijimos que sí es necesario. Y bueno, como ya se respondieron, vamos a dar cierre a este conversatorio. Nuevamente a todos muchas gracias por ingresar a este conversatorio organizado por CEPRI de Asociación UCB en conjunto con Coralingua, y recordar que esta fue una alianza netamente informativa, no tenemos ningún conflicto de interés ni nos beneficiamos económicamente de esto. Y bueno, muchas gracias a todos. Si el doctor se quiere despedir, adelante. bueno, gracias por la oportunidad. Hasta luego.